Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso y sigamos allí en el Evangelio según Marcos. Hoy vamos a concluir el capítulo 13, un capítulo complejo, un capítulo controversial porque pues es similar a ese capítulo 24 de Mateo, que es el más famoso acerca de lo que dice la palabra de Dios que va a suceder según algunos intérpretes cuando el mundo se acabe o que ya sucedió o qué ha venido sucediendo. En fin, hace 8 días aclarábamos un poco sobre los diferentes sistemas interpretativos referentes a la escatología o a la profecía o a los últimos tiempos y veíamos que hay distintos y que esto no nos debería dividir, no nos debería separar, que debemos reconocer que aunque la mayoría, casi todo en la palabra tiene solo una posible interpretación, pues cuando se habla de lo futuro, de lo que la Biblia habla del futuro, pues dado que mucho de eso está allá y que no somos adivinos, por supuesto, y que se complica a veces entender esto, pues hay diferentes posturas. Obviamente, personalmente he adoptado una postura al estudiar las diferentes posturas. No me he casado con una porque sea la única que conozco, sino porque al contrario, las he estudiado, las cuatro, perdón, y creo que hay una que es la que para mí es más sana, no queriendo decir que las otras no, cada quien defiende su postura. Pero hace 8 días hablábamos sobre eso y veíamos esas posturas de manera muy general. Quiero aclarar, yo sé que son temas complejos que, claro, demandarían mucha más profundidad, pero no quise tampoco centrarme en las posturas teológicas, sino más bien en lo que la palabra de Dios decía. Y hoy vamos a concluir este capítulo. De hecho, solo vamos a hablar de 4 versículos, los 4 versículos finales. Es más, creería la conclusión radical sobre este asunto, concluyente. Así que leamos lo que la palabra de Dios nos dice y luego analicemos lo que nos quiere enseñar en esta hora. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita en Marcos capítulo 13, versículos 34 al 37. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar enseñando. Vimos más corto que los demás, tiene que ver obviamente con lo que hemos estado viendo a la luz de la palabra, pero creo que este pasaje vuelve y nos pone en el centro de lo que es toda la escatología. Ya tuvimos una enseñanza completa sobre esto, y es que lo más importante de la escatología, de los tiempos futuros, de las profecías bíblicas, lo más importante, o mejor, el más importante es Cristo y que Él prometió regresar. Así que le he puesto como título a esta enseñanza, bueno, es una palabra que no utilizamos mucho, pero es una palabra necesaria, y el título es Inminencia asombrosa. ¿Por qué le puse ese título? Bueno, lo decía, es una palabra que quizá no es conocida, pero quiero aclararles el significado de esta palabra y quiero decir que creo que esta palabra es el centro del regreso de Cristo. Inminencia significa pronto, ya, algo que está próximo a ocurrir. O cuando dicen, por poner un ejemplo, es que ya es inminente que estalle la guerra. O sea, eso ya es un hecho, aunque no ha estallado la guerra, pero ya no hay vuelta atrás. Entonces es una palabra que significa ya, o sea, mejor dicho, en segundos, en minutos y muchas horas va a suceder. ¿Por qué le he puesto ese título a esta enseñanza? No sé si para quienes leemos la palabra de Dios recurrentemente hemos notado que cada que la Biblia habla del regreso de Cristo, lo muestra de esa manera, como si fuera ya. De ahí que nuevamente muchos se han aprovechado del emocionalismo y sensacionalismo de muchas situaciones, y constantemente uno le viven diciendo, ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Bueno, yo quiero decir que en un sentido eso es correcto, ya viene Cristo. Aunque se tardará 1.000.000 de años más, y no estoy siendo exagerado, pero ya viene Cristo. Y eso es lo que hemos venido viendo en estas enseñanzas,
que aunque el preterista es el que pone todas las cosas en el pasado, el futurista o dispensacionalista todo lo pone en el futuro y el historicista cree que hay una cronología. Pero mis hermanos, la verdad es que bíblicamente la palabra enseña que Cristo regresa ya y eso se lo dijeron a los primeros cristianos, se lo han dicho a los cristianos a través de la historia, nos lo han dicho a nosotros y lo van a seguir diciendo hasta que Cristo regrese. Así que esto nos deja con la pregunta más importante. Bueno, ¿creemos que Cristo regresa? Yo creo que Cristo regresa. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la pregunta que está entonces aquí en la mesa, y es lo que quiero que resolvamos a la luz de la palabra, es ¿por qué la palabra de Dios muestra siempre el regreso de Cristo como algo inminente? Nuevamente, Cristo se podría tardar 10.000 años más. Sin embargo, la palabra de Dios lo muestra como si ya fuera a ocurrir. ¿Cuántos regresos de Cristo hay? Así que quiero que veamos esto a la luz de la palabra. Sin embargo, hoy voy a hacer algo distinto de lo que normalmente hago cuando predico, y es que no voy a ir de entrada al texto. Voy a dejar el pasaje que acabamos de leer para el segundo punto, porque en el primer punto quiero hacer una aclaración, obviamente a la luz de la palabra, claro está, pero no voy a tocar todavía el pasaje que acabamos de leer. En el primer punto quiero que hagamos una aclaración, por eso le he puesto, vamos a ver 3 puntos, pero a este primer punto le he puesto la aclaración de la inminencia. Quiero que esto quede totalmente claro para que de pronto no vaya a haber malos entendidos por los últimos 2 puntos. Así que en el primer punto no voy a ir al texto, sino que quiero mostrarles a la luz de la palabra de Dios por qué no soy preterista, lo que decía hace 8 días, es decir, porque no creo que ya todas las cosas proféticas sucedieron que están en el pasado, también porque no soy futurista, pero quiero aclarar que yo sí creo en la segunda venida de Cristo y que creo que es una doctrina que todas las verdaderas iglesias han proclamado, que todo el verdadero cristianismo ha proclamado a la luz de la historia, a la luz de la palabra, y que es necesario que tengamos claro eso. Es decir, ¿por qué aclarar? Porque con lo que vamos a ver en los siguientes 2 puntos, alguien podría pensar que es que Alex va a decir que Cristo no regresa. No, yo creo en la segunda venida de Cristo visible, en una segunda venida, en un segundo regreso final y concluyente. Y por eso quiero que vayamos a algunos pasajes de la Biblia para demostrarles que estos versículos para mí no pueden ser explicados desde otro punto de vista, sino de que tenemos que esperar el regreso de Cristo, que podría ser hoy, podría ser mañana, la próxima semana, o como les decía, dentro de 1000 años. Así que en este primer punto me quiero centrar en esto. Quiero aclarar, yo creo esto, Apocalipsis 1:7. Dice la palabra de Dios, miren, hablando de Jesucristo, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Es decir, este versículo personalmente no encuentro la forma de interpretarlo como que ya ocurrió. Cristo no ha regresado y todo el mundo ha visto regresar a Cristo visiblemente en su gloria eterna. Hasta el día de hoy esto no ha sucedido. Sin embargo, los que tienen el punto de vista preterista del cual hablábamos hace 8 días dicen que esto ya ocurrió. Yo no soy capaz de sostener que esto ya ocurrió. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. El apóstol Pablo dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, asombroso, glorioso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice el versículo 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Nuevamente, no hay ningún registro en la historia de que en algún momento los que estaban vivos hayan sido transformados en cuerpos gloriosos. Ni que todos los que han muerto, hasta como dice un lugar en la palabra, justos e injustos, se hayan levantado de la tumba. Así que es evidente de que todos estos pasajes están en el futuro. Sin embargo, aquí en este pasaje, aquí particularmente quiero que pensemos en algo, porque esto es lo que nos empieza a dar pinceladas para lo que vamos a ver ahora en el centro del pasaje que leímos. Pero notemos que Pablo dice, nosotros los que estemos vivos. Es como si Pablo estuviera esperando ese segundo regreso de Cristo. Para Pablo era inminente. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que los primeros cristianos esperaban la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pablo la esperaba, aunque se murió y no vio el segundo regreso de Cristo.
Entonces notemos que eso es lo interesante. Cada que la Biblia habla del segundo regreso de Cristo, lo dice como ya, esto ya va a ocurrir. Hechos capítulo 1, versículo 11. Este es el Jesús resucitado que estaba con los discípulos, pero fue ascendido al cielo. Y en Hechos 1:11 dice, hombres de Galilea, a quien están hablando unos ángeles, les dijeron a quienes, a los discípulos, quienes estaban mirando a Jesús ascender en la gloria eterna, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero aquí está esta declaración que hicieron estos ángeles, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces la Biblia habla de que un día Cristo regresará de la misma manera que cuando se fue después de resucitar. Él ascendió y una nube lo cubrió y entró a la gloria eterna. La Biblia dice, un día regresará de esa manera. Aquí es donde hay que decirlo, no hay evidencia histórica de que Cristo haya regresado de esta manera. Entonces ahí es donde les digo, espero que esto quede claro, yo creo en un segundo regreso de Cristo, en su segunda venida visible en gloria, donde todo ojo le verá, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y si a nosotros nos tocara ese momento y estuviésemos vivos, seremos transformados en gloria. Espero que eso quede claro. Quiero terminar este primer punto y esta aclaración en Hebreos capítulo 9, versículo 28. El autor de los Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. El autor de los Hebreos viene hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran una prefiguración, un símbolo de lo que Cristo hizo, Cristo siendo el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, el que murió por nuestros pecados para perdonarnos. Y dice que podríamos traducirlo de esta manera. El autor a los Hebreos está diciendo, la primera vez que Cristo vino, Él vino a morir por nuestros pecados. Cristo en su primera venida, Él fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Pero notemos lo que afirma el autor a los Hebreos. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, ya no para morir en una cruz, ya no va a nacer en un pesebre de una virgen y va a vivir una vida de perfecta obediencia y finalmente va a ir a morir en una cruz para luego resucitar. Eso ya ocurrió. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, dos cosas allí muy importantes que quiero resaltar. Primero, que el autor a los Hebreos dice, y Cristo regresará. Así como la primera vez, solo que esta vez no a morir por nuestros pecados, porque eso ya lo hizo. Lo que Él hizo fue una sola vez y para siempre. Sin embargo, es necesario que lo esperemos, así como un día vino a esta tierra visible y lo vieron y muchos lo tocaron y lo palparon. Asimismo, Cristo regresará, pero esa última parte es muy importante. Y es que Cristo vendrá otra vez para ocuparse, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, nuevamente quiero dejar muy en claro. Espero que esto de verdad quede tan claro que en ningún momento haya necesidad de reiterarlo. Yo creo en la segunda venida de Cristo y yo la espero con anhelo y espero que tú también. Y hemos tenido varias enseñanzas sobre esto. Esperamos la segunda venida, el segundo regreso de Cristo visible, pero es necesario entender la realidad de la inminencia. Este es nuestro segundo punto y aquí sí me voy a centrar entonces en el pasaje de Marcos. La inminencia es real. ¿Por qué entonces la palabra de Dios siempre muestra la venida de Cristo como inminente, como que ya? Pues como también lo hemos visto en otros pasajes, espero que de verdad no nos confundamos, pero es que la Biblia, aunque nos habla categóricamente, es decir, de manera clara que un día Cristo regresará visiblemente, también la Biblia en muchos lugares y de muchas maneras nos dice que Cristo ha venido muchas veces y hasta que sea su segunda venida gloriosa, seguirá viniendo muchas veces. ¿Cómo así? Bueno, a los que han estado en las enseñanzas pasadas lo hemos visto, pero creo que este pasaje nos lo muestra de una manera muy clara. Una vez más, aclarar, no es la segunda venida. Es que el problema es que a veces nosotros hacemos lo que tristemente nos dice la concordancia, que aunque puede ser un buen instrumento, pero si no lo sabemos usar se convierte en un desastre. ¿Qué es la concordancia? Es como una especie de diccionario donde tú vas y buscas en qué lugar de la Biblia están todos los versículos que hablan, por ejemplo, del regreso de Jesús.
Y el problema que hay con esto es que no siempre que la Biblia habla del regreso de Cristo nos está hablando de la segunda venida. ¿Sí me hago entender? Por eso vamos a ver a la luz de la palabra de Dios esto, de que Cristo prometió regresar una vez, visiblemente, donde será ya el final de todas las cosas, pero Cristo prometió también regresar muchas veces de una manera muy particular y especial. Veamos esto en lo que la palabra de Dios nos enseña. Vayamos al texto que leímos de Marcos y empecemos en el versículo 34. Jesús dijo la venida del Hijo del Hombre. Recordemos que ese título Hijo del Hombre es un título que Jesús toma para sí mismo de del profeta Daniel. Y dice: la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Contexto: el idioma original no dice la venida del Hijo del Hombre. Esa expresión está en el versículo 26 que ya estudiamos, pero el punto es que el discurso de Jesús es completo, así que él sigue hablando de su venida. Entonces dice la palabra de Dios allí que Cristo un día va a regresar en las nubes, con gran poder y gran gloria, dice el versículo 26. Y esto está conectado con eso. Pero ahora dice que Cristo un día va a regresar como cuando un hombre, y entendemos por la historia que Jesús cuenta, que tenía dinero, que de hecho, según la palabra de Dios aquí, tenía una casa y da la impresión no de una casa como la nuestra, sino una casa grande. Es decir, parece ser una hacienda, tanto que tenía esclavos, tenía hasta un portero. Hombre, en nuestra época hay gente que uno conoce así, pero en la época de Jesús no cualquiera tenía esta clase de, digámoslo, capacidad económica para tener una casa y hasta tener esclavos o siervos y tener hasta una persona que le cuidara la puerta. Eso era una persona solamente adinerada. Tanto que el idioma original no dice que les dio instrucciones, sino que les dio autoridad. Muy seguramente autoridad para sus negocios, para administrar sus campos. Otras ilustraciones, otras parábolas, Jesús ya ha contado sobre esto. Pero ¿qué dice el versículo 35? Ustedes también deben estar alerta. Pero aquí viene la pregunta. ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? Recordemos, y es donde viene el asunto, que estas palabras de manera directa no son dichas a nosotros. Es más, estas palabras de manera directa no fueron dichas ni siquiera a todos los apóstoles. Jesús aquí no le está enseñando a una multitud. Jesús aquí le está enseñando a 4 personas y tenemos sus nombres: Jacobo o Santiago, dependiendo de la traducción; Pedro, Juan, que eran los discípulos más íntimos y cercanos de Jesús, y aquí hay incluido otro discípulo, Andrés. Así que estos 4 personajes, estos 4 discípulos son los que están recibiendo esta enseñanza. Y vamos a ver en un instante que es así, es decir, lo vamos a corroborar. Entonces Jesús le está diciendo esto a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ustedes también deben estar alerta. ¿De qué está hablando Jesús? De su regreso. Pero aquí viene la pregunta. ¿Está hablando de su segunda venida última y final? Dice: pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Y aquí está: si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Y este pasaje aquí es demasiado particular, porque curiosamente en esa época, nuevamente, en esa cultura, y más este hombre que era adinerado, lo curioso es que cuando aquí dice si en la tarde, medianoche, durante la madrugada o al amanecer, el idioma original son las 4 vigilias de la noche. En otras palabras, es como dividían los judíos la noche a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y esto sería lo menos improbable para que una persona adinerada viajara y regresara. Si tú lees las historias del Antiguo Testamento, los judíos se preocupaban cuando tenían que viajar por llegar a una ciudad segura antes de las 6 de la tarde, antes de que cayera el sol, porque eso después de las 6 de la tarde, sí, a veces en nuestra cultura es peligroso. ¿Te imaginas hace 2000 años? Esa era la obra predilecta de los ladrones. Sin embargo, lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que Él les está diciendo, Jesús les está diciendo, es que miren, cuando yo regrese, es casi como en el momento menos improbable o más inesperado. Tanto que dice el versículo 36, que no los encuentre dormidos cuando llegue, ¿qué? Sin previo aviso. Así que aquí surgen 2 preguntas. Bueno, o una pregunta que se puede dividir en 2. Entonces, ¿le está hablando Jesús esto a estos discípulos o nos lo está diciendo a nosotros?
Está hablando aquí Jesucristo de la segunda venida visible en gloria, donde todo ojo lo verá, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y si nosotros estamos vivos seremos transformados en gloria. ¿O está hablando de otra cosa? ¿O está hablando, como ya hemos visto anteriormente, de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, donde Él vino en juicio sobre Jerusalén? Jerusalén fue destruida y del templo que había construido Salomón, que había reedificado Nehemías y Esdras y que había remodelado Herodes el Grande, no quedó piedra sobre piedra. ¿De qué está hablando Cristo Jesús aquí? Y aquí viene la clave, versículo 37. Les digo a ustedes lo que digo a todos. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Ahí está la clave. El idioma original dice, lo que a ustedes digo. En otras palabras, esto no solamente es para ustedes, aunque ciertamente es para ustedes. ¿Sí notamos? Esto es para ustedes. Pero no solamente se los digo a ustedes. ¿Se lo digo a quién? A todos. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Ahí está la inminencia. ¿Saben lo que esto significa? Y es lo que claramente muestra la palabra de Dios. Por eso siempre que la Biblia habla del regreso de Cristo, nos habla como algo que va a ocurrir inminentemente, porque Dios quiere que nosotros esperemos a Cristo todo el tiempo, a cada momento, a cada instante. Porque Dios quiere o quería mejor que los primeros cristianos esperaran el regreso de Cristo. Dios quiso que los cristianos del segundo siglo esperaran el regreso de Cristo. Dios quiso que los cristianos del tercero, cuarto, quinto siglo. Dios quiere que los cristianos del siglo XXI, tú y yo, lo esperemos. Esto fue dicho a los primeros cristianos, esto es dicho a nosotros y será dicho a los creyentes hasta el regreso de Cristo. Pero hay dos verdades allí implícitas. Nuevamente, la primera es la que quiero enfatizar. Dios quiere que todo cristiano a través de la historia espere el regreso de su amado Hijo Jesucristo. Dios quiere que lo esperemos. Pero a la vez, quiero aclarar nuevamente, no siempre que la palabra de Dios habla de que Cristo regresa, se está refiriendo a la segunda venida visible. Ese será nuestro tercer punto, pero espero que esto quede claro. El punto aquí es que Dios quiere que cada persona que vive para Cristo lo espere constantemente, a cada instante. Es más, quiero mostrarles que el mismo pasaje escrito por Mateo, ¿saben cómo concluye esto? Mateo termina diciendo esto en Mateo 24:45. Un siervo fiel y sensato, también son palabras de Cristo, es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Y ahí Jesús comienza a contar una serie de parábolas. Es más, vamos a poner un ejemplo claro. La parábola de las 10 vírgenes. A mí me enseñaron que la parábola de las 10 vírgenes era que tú y yo supuestamente es que éramos las 10 vírgenes. Bueno, eso no es así. Si tú y yo somos las 10 vírgenes, entonces Jesús es el esposo. Todo el mundo está de acuerdo en que Jesús es el esposo. Si tú y yo somos las 10 vírgenes eran las que hacían la calle de honor. Las 10 vírgenes no se casaban con el esposo. Las 10 vírgenes eran las damas de honor quienes conducían al esposo a la esposa. Ellas hacían la calle de honor, vamos a ponerlo en nuestro contexto. Yo sé que está muy descontextualizado, pero quizás sí lo podamos entender. Como cuando alguien se casa y principalmente ella le pide el favor a sus mejores amigas que se vistan de una manera particular y le hacen una calle de honor para cuando ella entre, el esposo la reciba. Básicamente era algo así, solo que al revés. En este caso, ellas le hacían la calle de honor. En esa época, de esa cultura, no era ella la que llegaba al matrimonio, era él. Ella era la que estaba esperando, ella era la que decía, ¿y será que me va a dejar plantada? Y a él era el que lo tenían que esperar y no sabían a qué hora. Así que estas damas de honor eran las que estaban pendientes para si el esposo llegaba en la noche, con las lámparas condujeran al esposo a la esposa. Si tú y yo somos las 10 vírgenes, ¿quién es la esposa entonces? Se confunde, ¿no? Bueno, uno lo puede entender porque luego viene la parábola de los talentos en Mateo 25. Claro, también a mí, perdón lo que voy a decir, pero a mí me dieron palo con esa parábola de los talentos. Lo que quiero decir es esto. La parábola de las 10 vírgenes, en esencia, ni siquiera es para el común de la iglesia. La parábola de los talentos tampoco. Quiero aclarar todo esto. Y creo que es fácil. Jesucristo está hablando con los líderes de la iglesia. Jesucristo está hablando con aquellos a quienes Él les ha dado la responsabilidad de dirigir a los demás.
Jesucristo es el dueño de la iglesia, de esta casa, de este edificio, no de este físico hecho de ladrillo, sino de ti y de mí, quienes hoy somos el templo del Dios viviente, quienes somos piedras vivas y hacemos parte del pueblo de Dios, del edificio vivo de Dios, del cuerpo de Cristo. Pero también es necesario entender que Dios le ha dado la responsabilidad a ciertos hombres, a ciertos líderes, para que ellos guíen la novia de Cristo al esposo. Digamos que en ese sentido, digámoslo así, ustedes son la novia de Cristo. Si utilizamos la parábola de las 10 vírgenes, entonces yo sería una de esas vírgenes quien debe tener la lámpara preparada, quien debe de estar sirviendo al esposo, guiándolo. En este caso sería el contrario, llevando a la iglesia a conocer a Cristo. Claro, en el sentido más general de la palabra, yo también hago parte de la novia de Cristo. Pero a la vez también yo soy ese siervo que debo ser fiel y sensato porque estoy sirviendo a Cristo, pero Él me ha dejado en este caso particularmente aquí, perdón que me tome como ejemplo, pero es para que lo entendamos, pero y también es cierto, Él me ha dado a cargo esta virgen pura, esta novia hermosa, la cual ha de ser presentada al esposo un día, pura, santa, sin mancha, sin arruga. Así que esos talentos y dones que Dios da no es como me decían a mí para que toque el piano en la iglesia. Si usted no toca el piano en la iglesia, usted escondió el talento. Esos talentos son para dirigir la iglesia. Cristo no va a venir por el mejor músico de alabanza. Cristo va a venir por una iglesia que ha sido perfeccionada y preparada, pulida y perfeccionada a la luz de la palabra, en la verdad de Cristo Jesús, muy conectado con lo que veíamos el domingo. Así que este pasaje particular es para los líderes de la iglesia, claro, para la iglesia también, para que entiendan que eso es para que tomemos la responsabilidad en serio. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Hagámonos la pregunta. Cristo hace aproximadamente unos 2000 años que prometió regresar. ¿A quién le ha dicho estas palabras? A cada líder de la iglesia, pero a la vez también a cada cristiano. Pero la pregunta más importante es, ¿quiénes son aquellas personas a quienes Cristo les va a tomar cuentas? Yo sé que a cada uno nos va a tomar cuentas, pero ¿qué acaso no es a los pastores, a los líderes, a quienes nos va a pedir cuentas no solamente por nuestra alma, sino por los de la iglesia? Las 10 vírgenes, podemos decirlo, son los líderes, son los pastores. La virgen más grande es la iglesia, aquella que está esperando al esposo. ¿Quiénes son esos sirvientes fieles y sensatos a quienes el amo les ha dado la responsabilidad de dirigir a los demás? Es más, como dice, a los demás sirvientes y qué, y alimentarlos. Cristo me va a pedir cuentas a mí. Si Él regresara hoy, me va a pedir cuentas a mí por si los dirigí, por si los alimenté. ¿Notamos? ¿Qué clase de alimento le diste a esta iglesia? ¿Qué clase de dirección le diste a esta iglesia? Mis hermanos, podemos ver, ahora viene la pregunta, así que cada líder de iglesia y cada iglesia no debería estar siempre atenta esperando a Cristo Jesús. Más bien, aquí esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Puede ser que Cristo se tarde 1000 años más, pero si yo, Alex, perdón por usar nombre propio, pero es necesario en este momento, si yo, Alex, soy consciente de que Cristo podría regresar hoy, debo de entender esto, que no solamente me va a pedir cuentas por mi alma, me va a pedir cuentas por tu alma. ¿Qué te he predicado? ¿Qué te he enseñado? He sido como una virgen prudente que ha tomado el aceite en su lámpara, que ha estado preparado, porque sé que tarde o temprano Dios me llamará a cuentas, pero quiero decirlo también, aquí es donde viene lo del idealismo que veíamos también hace 8 días, pero aunque Cristo se tardara 1000 años más, de todas maneras no escapo de la responsabilidad. Tarde o temprano Cristo me llama a darle cuentas, ¿o no? Todos los líderes y pastores, que pongámoslo de esta manera, que del siglo XX para atrás existieron, ¿qué acaso ya no le han dado cuentas a Cristo? En ese sentido, también es en el que Cristo ha venido de muchas maneras por la iglesia. Ya todos los que han estado en el pasado, hablándolo en la historia del mundo, pues ¿dónde están? Le han dado cuentas a Cristo Jesús. Cada pastor, cada líder ha sido responsable por un rebaño. Y tarde o temprano todos estaremos delante del juez para ser juzgados. Y yo personalmente seré juzgado más severamente, como dice Santiago. Y si lo hago mal, recibiré mayor condenación. ¿Entendemos?
Es por esto que también es necesario que siempre veamos la inminencia del regreso de Cristo, porque bueno, puede ser que nos muramos y no nos toque ver el segundo regreso de Cristo, aunque si muriéramos vamos a dar cuentas igual. Somos llamados a cuentas, pero nuevamente, si fuéramos tú y yo, esa generación que va a ver el segundo regreso de Cristo, ¿qué acaso esta palabra no es también para nosotros? Esta palabra fue para Jacobo o Santiago. Esta palabra fue para Pedro. Esta palabra fue para Juan. Esta palabra fue para Andrés ese día, en ese instante. Pero como lo leímos hace un instante, como lo vimos, pero Jesucristo dijo, pero esto se los digo a ustedes, pero no solo a ustedes, a todos. Espérenme, estén atentos. Vivan preparados. Y ese preparados no es que Cristo me encuentre de rodillas. Hasta hay algunas traducciones que hasta le añaden esa parte al texto. El texto por ninguna parte dice que Dios nos tiene que encontrar de rodillas. Lo que nos dice es que nos encuentre preparados. ¿Pero qué significa estar preparados? Haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, principalmente aquellos que nos llamó a predicar. Saben, mis hermanos, si yo soy fiel a la palabra de Dios y predico fielmente, yo sé que esa palabra va a obrar en sus corazones y va a dar fruto. Si yo los alimento con el verdadero alimento de la palabra de Dios, y la palabra que se predica en este lugar es una palabra fiel a la verdad de Dios, entonces un día Dios a mí por su gracia, porque tampoco lo merezco, me dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Bueno, espero que las otras palabras también las puedas escuchar, pero lo más importante es que hayas sido fiel en lo poco. Pero ¿qué es eso poco que, digamos, me ha dado Dios? Pues el entendimiento de su palabra para que la predique fielmente. Lo que la palabra de Dios me dice es eso. Yo no estoy preocupado por el número de personas. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe a quién le da 5 talentos, a quién le da 2 y a quién le da 1. Lo importante es que multipliquemos ese talento. Lo importante es que seamos fieles para que cuando Él nos llame a cuentas no salgamos avergonzados. Ese es el verdadero contexto de todo este pasaje. Ese es el verdadero contexto de estas palabras. Así que en ese sentido, sí, nuevamente, un día, y espero que eso haya quedado claro en el primer punto, Cristo regresará finalmente. Y esa generación no gustará la muerte, pero le darán cuentas a Cristo. Pero aunque tuviéramos todos que descender a la tumba porque Cristo se tarda 1000 años más, de todas maneras, digamos que no tuvimos el privilegio de no gustar la muerte. Pero esto de dar cuentas, nadie escapa de ello. Ni los de ahora, ni los del pasado, ni los que pudieran ver el segundo regreso visible de Cristo. Pero como lo hemos visto de tantas maneras, espero que entonces también esto quede claro. Claro, aquí puede ser que para alguien haya preguntas. Te invito a que veas las enseñanzas anteriores porque todo está conectado. Fue un capítulo completo. Pero a lo que voy es a eso. Entonces, cada vez que Cristo ha venido por un líder a llamarlo a cuentas, cada vez que Cristo ha venido por una iglesia a llamarla a cuentas, ha sido un regreso de Cristo, no el último y final, no la segunda venida de Cristo, la cual se ha proclamado a través de los siglos, sino muchas venidas que Cristo ha tenido. Y esto nos lleva al tercer punto, y es la prueba de esa inminencia. Quiero demostrarles a la luz de la palabra de Dios nuevamente, espero que quede claro, hay un segundo regreso de Cristo, final, completo, donde ya se cumplirán todas esas cosas que la Biblia dice que se cumplirán en ese último y final regreso. La muerte ya no existirá, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Los que estuviésemos vivos, si nos tocara a nosotros, seremos transformados. Mis hermanos, será la gloria eterna, la mansión de gloria, será el cuerpo glorificado. Eso sucederá en el segundo regreso visible, pero les quiero demostrar bíblicamente en este tercer y último punto, para cerrar esta enseñanza y para cerrar este capítulo, que la Biblia de muchas maneras, hay muchos pasajes en que la Biblia nos muestra a Cristo regresando muchas veces. No su segunda venida, sino regresando muchas veces. Tanto que quiero aclarar, es que en ese capítulo 13 de Marcos, o 24 de Mateo, o 21 de Lucas, que es el mismo por diferentes autores, es que en ninguna parte dice que es la segunda venida de Cristo. Dice que Cristo regresa, pero no dice que es la segunda venida. Voy a mostrarles, por ejemplo, en Mateo 16:28. Jesús él está aquí diciendo a sus discípulos, es más, es ese pasaje donde Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, eres bendito. Bueno, en fin, ese es el contexto de este pasaje. Y aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les dice en Mateo 16:28, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. El idioma original dice venir en su reino. ¿Vino Cristo?
los discípulos presenciaron esa venida de Cristo. Vino Cristo a traer el reino, pero no vino visiblemente. ¿Sabemos cuándo? El día de Pentecostés, cuando se empezó a extender la buena noticia. Mis hermanos, entendemos que la Biblia está mostrando entonces, y son muchos los versículos, solo te doy unos cuantos, pero muestra que Él ha venido muchas veces, no su segunda venida visible, pero sí de muchas maneras. De ahí que la palabra de Dios hable de la inminencia del regreso de Cristo. Pensemos en Mateo 26:64. Literalmente en este momento Jesucristo está siendo interrogado por los líderes religiosos de Jerusalén. Literalmente es el viernes en la madrugada donde Él va a morir. Y este episodio particular es con el sumo sacerdote. Jesús respondió: tú lo has dicho. Porque este hombre le acaba de preguntar a Jesús de una manera tramposa, pero le acaba de preguntar delante de muchos líderes: dinos la verdad, te pongo bajo juramento. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Y entonces Jesús respondió: tú lo has dicho. Aquí es donde yo quise cambiar esta traducción por un instante, pero luego dije: no, al contrario, mejor esta traducción. Porque notemos lo que dice esta traducción. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué digo que no quería traer esta traducción y al final me decidí de que sí? Porque es que el idioma original no dice eso. ¿Y por qué quise sostenerme en esta traducción? Por dos razones. Primero, para demostrarles una vez más que aunque a mí me encanta la nueva traducción viviente, no hay traducción perfecta. El idioma original no dice así. Aquí Reina Valera 1960 es perfecta. Sin embargo, quise sostenerme en esta traducción para mostrarles qué es lo que pasa. Es que a veces también los traductores están sesgados. Por eso no hay que defender una traducción de la Biblia a pie junto. Y a mí me encanta la nueva traducción viviente, pero no es perfecta. Para mí la única traducción defendible, que de hecho es ironía porque no es traducción, es el idioma original. Literalmente el idioma original no dice y en el futuro, sino que el idioma original dice y desde ahora mismo. Verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y si uno empieza a leer la palabra de Dios, si has leído el libro de los Hechos, ¿qué acaso cuando Esteban fue apedreado por estos mismos líderes que mataron a Jesús, no dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los que lo iban a matar ese día? Desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Está hablando de la segunda venida? No. ¿Saben qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes mismos van a ver cómo un día vengo a traerles juicio. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido. Es más, les quiero demostrar solo un par de pasajes, habría muchos, pero les quiero demostrar que en el Antiguo Testamento se habla de muchas veces Dios viniendo en las nubes. Veamos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Me encantaría ver todo el capítulo, imposible, es demasiado extenso. Te lo recomiendo para que lo leas en casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Solo veamos el versículo 10, aunque los pongo en contexto. David está cantando un salmo, está componiendo una canción. Y David compone esta canción a raíz de que ya Dios le ha permitido tener victoria sobre todos sus enemigos, incluyendo Saúl. Y lo que les digo, si pueden leer este pasaje en casa, es glorioso. Pero notemos lo que dice David hace aproximadamente unos 3000 años en este precioso canto. Hablando de Dios, dice: abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Dios vino en las nubes en la época de David. ¿Para qué? Para traer juicio sobre los enemigos de David y libertar a David y a Israel. Así que lo que estoy demostrando es que cada vez que Dios ha venido a traer juicio sobre una nación o sobre una persona o sobre un grupo de personas, mis hermanos, es Dios mismo quien ha descendido. Es Dios mismo quien ha venido en las nubes. De hecho, quiero que pensemos en eso. Realmente Dios viniendo en las nubes es solo una expresión que habla del poder, de la soberanía y del juicio de Dios. Por eso lo que les decía en las enseñanzas anteriores, para mí, no la segunda venida, claro, pero para mí Cristo, Jesús, vino en el año 70 y destruyó Jerusalén, trajo juicio, un juicio que él mismo había predicho. Cada que alguien no ha escuchado la voz de Dios, ha hecho caso omiso y se ha rebelado contra Dios, tarde o temprano, Cristo viene y trae juicio sobre esa persona, sobre esa nación, sobre ese pueblo.
Pensemos en lo que dice Isaías 19:1, el pasaje mismo lo dice, está hablando el profeta Isaías sobre algo que le aconteció ya a Egipto. En este momento no le había acontecido, pero ya le aconteció. Este es el mensaje que recibí acerca de Egipto. Miren, el Señor avanza contra Egipto, montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan, el corazón de los egipcios se paralizan de miedo. Les estoy mostrando pasajes aún del Antiguo Testamento que nos muestran que Dios venía. No visiblemente, pero ¿cómo sabemos que es Dios? Trayendo juicio sobre aquellos que no han querido reconocerlo. Es más, me voy a detener aquí un instante porque es necesario. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulos 2 y 3, no todos los versículos ni mucho menos, ya tenemos una serie completa, la puedes ver en YouTube, sobre Apocalipsis y particularmente sobre las 7 iglesias de Asia Menor, pero quiero que pensemos en algunos detalles. Apocalipsis 2:5, esto es el mensaje a Éfeso. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Recuerdan esa iglesia que Jesús le dijo, has dejado tu primer amor? Si no te arrepientes, ¿qué dice? Vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La pregunta es, ¿y vino Cristo? ¿Pero fue la segunda venida visible? No. En la segunda venida visible de Cristo es la final y última. Y esa todos lo verán. Pero un día Cristo vino y trajo juicio sobre Éfeso. Es más, los dispensacionalistas o futuristas aceptan de que este pasaje está en el pasado, porque no se puede negar. Vayamos a Éfeso y miremos que de la iglesia que había allí no hay sino ruinas. Es más, no solo de la iglesia, de la ciudad. Un día Cristo vino y trajo juicio sobre una iglesia que no quiso escuchar la voz de Dios, que no se quiso arrepentir. Avancemos en el mismo capítulo, versículo 16. Este es Pérgamo. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una iglesia que aunque había personas fieles, pero estaban permitiendo también la mentira, el engaño. Estaban permitiendo unos falsos maestros que está diciendo, mira, si no te arrepientes voy a venir a ti de repente y pelearé contra esos falsos maestros con la espada de mi boca. ¿Vino Cristo? Es seguro que sí. Pensemos, mismo capítulo, versículo 25, esta es Tiatira. Cristo le dice a esta iglesia, solo te pido algo, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Hablando de la verdad que estaban proclamando. ¿Vino Cristo por la iglesia de Tiatira? Ya vino Cristo por esta iglesia de Tiatira. De estos cristianos de Asia Menor del siglo I, ¿podemos nosotros hoy ir a visitarlos? ¿Saben qué podemos ir a visitar por allá? Ruinas. Porque en su momento, aunque hubieron iglesias, pero ya hoy no hay. Apocalipsis 3, versículo 3, esta es Sardis. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Les parece conocido el lenguaje? ¿Vino Cristo por la iglesia de Sardis? Sí. Y quiero decirlo de esta manera. Y tarde o temprano Él vendrá por esta iglesia. Tarde o temprano, lo quiero decir, en estos días lo decía, pero es real. Pensemos 100 años de aquí en adelante. ¿Habrá alguno de nosotros aquí? Tarde o temprano Cristo vendrá por cada uno de nosotros. Claro, nuevamente, habrá una generación, habrá una iglesia que no gustará la muerte. Y verá el regreso de Cristo final y glorioso. Ojalá nos tocara a nosotros. Pero si no nos tocara de esa manera, tarde o temprano nos llamará a cuentas, aunque sea descendiendo a la tumba, con estos cuerpos físicos, pero nuestro espíritu yendo a Dios a rendirle cuentas. Capítulo 3, versículo 11, está la iglesia de Filadelfia. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Ahora, esto nos lo han predicado a nosotros. Yo lo he predicado a la iglesia, sí, pero inicialmente esto fue ¿para quién? Para Filadelfia. Y tarde o temprano, Cristo vino por Filadelfia. El más famoso, Apocalipsis 3:20. ¿Esto es para quién? Para la iglesia de la Odisea. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y alguien dirá, bueno, pero aquí no dice que vendré. No, aquí está más fuerte. De hecho, creo que este es el pasaje más fuerte y que confirma más todavía esta posición.
Es que literalmente el idioma original dice, ya estoy aquí, ya llegué. A la iglesia de la Odisea lo que les dijo fue, no esperen que yo voy a venir. No les dijo yo vengo pronto. Ya estoy aquí tocando a la puerta. Lo que está diciendo es todavía más inminente. Y si no abren la puerta, si no hay quien escuche, si no hay alguien que quiera escuchar mi voz, cenar conmigo, entrar en intimidad conmigo, pues no es que voy a venir, es que ya llegué. Lo que pasa es que el idioma original es más fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Literalmente esta iglesia estaba tan mal espiritualmente, porque económicamente era la más grande de todas. Rica, se había enriquecido, sentía que no le hacía falta nada, pero eran pobres, ciegos, desnudos. Le habían tirado la puerta en la cara a Cristo Jesús. Y Él no les dijo, yo vengo pronto por ustedes. Tengan cuidado que ya vengo, ya casi vengo. No, ya llegué. ¿Alguien me va a abrir? ¿Es fuerte o no? Pero quiero hacer una pregunta. No sé si alguien lo notó. Nos faltó una iglesia. Esmirna. A Esmirna no le dijo que iba a venir pronto. Era la iglesia más fiel de todas. Digamos lo que en ese sentido, hasta casi que ella no necesitaba recordársele que Cristo venía, porque en el momento en que Cristo viniera, eran fieles a la palabra. No importaba. No importaba si Cristo regresaba. Ahí es donde vamos. En tantos lugares le meten terror a los cristianos que es que Cristo viene y mi hermano, ¿tú cómo estás? No solo tú cómo estás, preguntemos, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Fieles a la palabra? ¿Fieles a la verdad? ¿Reteniendo la palabra fiel y verdadera? Porque mis hermanos, aun si a ti y a mí nos hace falta algo de manera personal, lo único que lo puede completar es la verdad de la palabra obrando en nuestros corazones. Cristo tomando su verdad a través de su espíritu y llevándola a nuestras vidas. Pero si no hay un liderazgo, si no hay una iglesia, si no hay hombres que predican fielmente la palabra de Dios, ¿cómo creceremos como iglesia? ¿Cómo seguiremos adelante avanzando en la verdad, en la justicia, en la santidad? Es más, quiero que vayamos a un pasaje del Nuevo Testamento donde lo dice de manera tan clara. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 y el capítulo 5, versículos 1 y 2. Ese capítulo ahí es terrible como tantos capítulos a veces que mochan una idea. ¿Qué dice Pablo? Y ahora no me detendré en muchos detalles porque es vasto, pero veremos algo particular. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepa lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Eso sucederá en la segunda venida de Cristo, obviamente, esa final y visible. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ahí es donde en un sentido, si Cristo se tardara 1000 años más, pues casi que lo mejor que uno le podría pasar ahora es adelantarse muriendo. El que ha muerto en Cristo está más vivo que nunca. El que ha muerto en Cristo está en la presencia de Dios. Claro, el privilegio es para aquellos que si Cristo regresara pronto, no gustemos la muerte. Ese es el privilegio más grande, no tener que gustar la muerte, pero si no, Pablo está diciendo, les decimos esto para que tengan esperanza. Es que los que han muerto en Cristo, es más, cuando Cristo regrese, Dios traerá con Cristo a los que estaban muertos. Porque sus espíritus no están muertos. Lo que está muerto es la carne, el cuerpo. Este cuerpo es el que desciende a la tumba, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si estamos en Cristo, estamos vivos en la presencia del Señor, reinando con Cristo desde los lugares celestiales. Nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Ellos están primero. Es verdad, como cuando uno dice de un ser querido que partió a la presencia del Señor y uno sabe que murió creyendo en Cristo, ¿qué dice uno? Se nos adelantó. Y es cierto, se nos adelantó. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Por qué? Porque Él vendrá. Y en ese momento Él viene con los santos en gloria, pero sus cuerpos se unirán a su espíritu, a sus espíritus, allí en las nubes. Pero ¿qué dice? Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos. Nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos
con el Señor para siempre. Es la segunda venida y final. Eso podría ocurrir hoy, mañana, o la próxima semana, o dentro de un mes. Alguien podría decir, Alex, te he escuchado tantas veces decir eso. Repítete esto todos los días a ti mismo. Yo les quiero decir eso, no sé si ya se los haya dicho, pero se los quiero decir en esta hora. Esto me lo repito todos los días a mí mismo. Alex, Cristo podría venir hoy. En los momentos difíciles, trae consuelo. En los momentos de dolor, trae consuelo. En los momentos de alegría, nos aterriza y nos recuerda que todo lo que existe no es esta vida. Pero nos recuerda que quizá hoy podría ser el día de la gloria eterna. Y si no, igual, esperémoslo. Confiemos, no sabemos. Si nos toca descender a la muerte, pues de allá también nos levanta. Pero, ¿qué dice el versículo 18? Así que anímense unos a otros con estas palabras. Nuevamente, alguien podría decir, no, pero es que, ¿cómo hago para saber si realmente a mí no me va a tocar morir y me va a tocar ver a Cristo regresar en gloria? Yo le he dicho esto a Dios, no sé si sea algo correcto, no estoy diciendo que esto sea doctrinal, ni mucho menos, pero yo le he dicho a Dios, Dios mío, vamos a poner un ejemplo, si tú llegaras dentro de 50 años, tengo 38 menos un día. Así que tendría 88 años si estuviera con vida. Yo le digo al Señor, me gustaría llegar vivo a ese momento. En otras palabras, si hay algo que a mí me anima a llegar a viejo, es que pueda haber el regreso de Cristo. Si no, que Él me llame cuando quiera. Pero lo que me refiero es que, aunque en este dolor hubiera dolor, enfermedad, tristeza y sufrimiento, pero esa generación que le va a tocar ver el regreso de Cristo, oh, qué privilegiado. Quizás seamos nosotros. Ojalá nos tocara. Pero aunque no, animémonos. Porque de una u otra manera, tarde o temprano, nos veremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Y saltamos al capítulo 5. Sigue hablando de lo mismo, por eso les digo, ese capítulo ahí es terrible. Pues me refiero a que no debería existir capítulo ahí, sino que debería seguir la idea. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Y me parece en un sentido hasta cómico esto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no es necesario que les escribamos, versículo 2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor va a ser tal día, tal fecha. No, llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. ¿Cómo así, Pablo? ¿No nos vas a dar la fecha? No, es que nadie la sabe. Lo vimos hace 8 días. Ni el Hijo, solo el Padre en los cielos. ¿Por qué es esto? El mismísimo Señor Jesucristo nos dio la ilustración perfecta y con esto termino. Una vez más, habrá un día final y glorioso, donde ya será la última, digámoslo así, venida de Cristo, que ya será visible, donde ya no serán los santos que mueren yendo a la presencia de Dios, sino que será Cristo viniendo con los santos que ya habían muerto y los santos que por gracia estemos aquí con vida transformados en gloria y ya no habrá más muerte. Ya nunca más habrá que decir, esperemos que Cristo regrese. Él ya habrá regresado. Pero Jesucristo contó una historia muy particular y creo que aquí es donde está la clave de entender por qué este asunto de la inminencia. Porque Dios quiere que cada generación, cada creyente, independientemente si vivió en el primer siglo, si vivimos en el siglo XXI o si habrá cristianos en el siglo 45, porque Dios quiere que cada creyente en cada generación, cada iglesia, cada pastor, cada predicador, cada líder espere a Cristo Jesús. Jesús contó la historia de una viuda, ¿recuerdan? Que iba ante un rey pidiéndole que le hiciera justicia. Y todos los días iba hasta que este rey se cansó y dijo, esta señora me va a sacar canas. O yo no sé si era como yo calvo y dijo, esta fue la que me tumbó el pelo. Pero para que no me moleste más, le voy a hacer justicia. ¿Conocen esa historia? Está en Lucas capítulo 18. Tanto que algunos dicen que le ponen como título, Jesús enseñó la insistencia de la oración. Bueno, ciertamente Jesús enseñó cómo orar y no cansarnos de orar. Siempre saber que podemos persistir, insistir en nuestras oraciones, pero Jesucristo no enseñó que eso torcería el brazo de Dios. ¿Saben cuál es la lección final? Y muchas personas no llegan a la lección final de esa historia. De hecho, la lección final es más fuerte todavía. La lección verdadera de esa historia no es insistamos, que es mejor dicho, si insistimos, Dios va a responder tarde o temprano. Esa no es la lección final. La lección final está en el versículo 8 de Lucas 18. Les digo, Él pronto les hará justicia. Jesucristo tampoco dijo que Dios iba a responder toda oración indiscriminada, porque si estamos pidiendo hasta algo que es malo,
Dios prometió que si lo que estamos pidiendo es justo, es correcto, Él tarde o temprano, y más temprano que tarde, responderá. Pero el asunto no está aquí solamente en la oración, aunque el énfasis es la oración, sino que Jesús hace una pregunta, para mí la pregunta más importante. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Qué significa eso? ¿Saben qué enseñó el Señor Jesucristo? Cristianos, si eso por lo que estás orando, hermano, hermana, si eso por lo que estás orando, puede ser que estés orando hasta mucho tiempo. Si es algo correcto, si es algo verdadero, algo honesto, algo puro, algo justo, no te canses. Sigue orando, sigue confiando. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios te va a responder. Si ese juez injusto que ni siquiera temía a Dios al final le hizo justicia a esa viuda, lo estaba hartando, ¿creen ustedes que Dios no les hará justicia? ¿Creen ustedes que Dios no les responderá? Pero Jesús termina con una pregunta. ¿Pero será que con ese mismo anhelo, será que con ese mismo deseo, quieren que yo regrese? ¿Cuánto de nuestras oraciones, cuánto de nuestro anhelo, de nuestras peticiones, cuántas veces le decimos, ay Señor, es que si me dieras esa casita que te estoy pidiendo, ¿por qué mejor no decirle, bueno, y no está mal, le podemos pedir una casa en esta tierra? Pero ¿será que con ese mismo anhelo, con ese mismo ahínco decimos, oh, pero la mansión que me tienes preparada? Le podemos pedir la sanidad para este cuerpo, pero saben que cuando Él regrese nos va a dar un cuerpo que ya no va a necesitar pedir sanidad porque será un cuerpo de gloria. Eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Qué tanto estamos pidiendo? ¿Que será que pedimos como la viuda, aquella insistente? ¿Justicia? ¿Qué acaso si Cristo regresara hoy no se acabarían todos los problemas, todas las dificultades? Así que Jesús dice, no les voy a decir cuándo regreso, aunque un día regresaré completamente. Y sin embargo, Él regresa y Él viene por cada generación, por cada persona, por cada iglesia. Así que lo que Dios quiere es que esa inminencia, ese sentimiento, si se puede llamar de alguna manera, de que Cristo ya regresa, esté presente todos los días en nosotros. Porque la pregunta final de Él fue, ¿será que cuando Él regrese alguien lo estará esperando? ¿O qué es lo que estamos esperando en esta noche? ¿Que me sane una enfermedad? ¿Que me solucione un problema? ¿Que me haga justicia con una persona que me está haciendo daño? Y Dios puede hacer eso. Él hará justicia. Él ciertamente responderá si esa petición es justa, es honesta y es correcta. Pero anhelamos su regreso. Anhelamos que esa inminencia del regreso de Cristo nos asombre todos los días, aunque no la viéramos con nuestros propios ojos. Mis hermanos, esto me deja con la pregunta más importante. ¿Qué es lo que más anhelo hoy? No con temor, no con miedo, porque cuando uno entiende correctamente esto, uno dice lo que dice la Biblia cuando termina. Literalmente el penúltimo versículo de la Biblia que dice. El testigo fiel de todas estas cosas dice, yo vengo pronto. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. Bueno, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, es el último versículo, pero la Biblia termina diciendo, Cristo regresa. Mis hermanos, nuevamente, no sé si Cristo se demore 1000 años más para venir, pero Cristo podría venir hoy por mí, llamarme a cuentas. ¿Qué es lo que más le pido? Como les decía ahora, que cuando Él regrese pueda escuchar sus palabras, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Será que hoy le digo, Señor, tengo problemas, tengo dificultades, tengo una enfermedad, una dolencia, un conflicto? O gracias, porque puede ser también, hombre, estoy viviendo mi mejor momento en esta tierra, pero Señor, no permitas que me enamore tanto de las cosas de esta vida. Señor, que el anhelo más grande en mi corazón sea verte cara a cara, regresar como mi Señor, como mi Dios, como mi dueño, como mi Salvador. Nuevamente, yo aquí quiero hacer la pregunta, insisto, es la pregunta que está aquí en pie, a la luz de la palabra. ¿Qué es eso que más anhelaríamos hoy? Si lo viéramos regresar a cara, ¿no sería lo más grande de todo? En tantos momentos, en tantos lugares, en tantas enseñanzas, el regreso de Cristo ha sido terror, miedo. ¿Cómo terminaban muchas veces esta enseñanza? ¿Cuántos están preparados? Y uno terminaba, levante la mano el que está preparado si Cristo regresara hoy. El que estaba predicando yo creo que era el que estaba menos preparado, porque nadie levantaba la mano, ni siquiera el que estaba predicando.
Al contrario, mis hermanos, esta es una enseñanza que nos dice, lo anhelamos, lo deseamos porque podemos, de hecho debemos anhelarlo todos los días. Pidamos de todos los días todo lo que queramos y si es justo, Él nos lo dará. Pero también pidamos de todos los días, Señor, te anhelamos. Ven, Señor Jesús. Terminemos de esa manera en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad y no sé si decirlo de esa manera y perdónanos porque quizá puede ser que hoy tengamos tantas peticiones. Puede ser que haya tantas cosas que hoy nos agobian, nos afligen, pero también puede ser que hoy ni siquiera hayamos pensado que tú podrías regresar. Padre, tú que eres el que conoces el día y la hora del regreso de tu amado Hijo, ¿será que tú que conoces nuestros corazones, sabes si realmente lo anhelamos? En esta hora, esta es mi petición y yo sé que esta iglesia, mis hermanos se unen a ella. Que todos los días, en nuestra mente, en nuestro corazón, que en cada oración no solamente haya una petición por el pan de cada día y por que nos ayudes en los problemas y en las dificultades y a vivir cada día conforme a tu palabra y verdad, cosas que son realmente buenas y necesarias, sino que cada día, si no lo hemos hecho de ahora en adelante, en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada oración, haya un anhelo verdadero, que haya un deseo genuino en nuestros corazones por ver el rostro de tu amado Hijo Jesucristo regresar. Como dijo tu Hijo Jesucristo, Padre, ¿será que cuando Él regrese encontrará a alguien esperándolo? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará a alguien que no solamente quiere que se solucione sus problemas, sino que quiere ver el rostro de tu Hijo regresar? Padre, que la respuesta sea que aquí haya una iglesia que espere el regreso de tu Hijo con ansia, que espere ese regreso inminente. Quizá nos toque verlo, pero que aunque partiéramos a la eternidad, que hasta el último suspiro podamos desearlo, podamos anhelarlo, podamos decir, amén. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra y que esta verdad se quede en nuestros corazones. Es nuestra petición, es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.